semana lo apartamos para el Señor. Gracias al Señor que ustedes han elegido hacer eso para la gloria de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ahí estamos todavía. Ayer hubo una muy linda reunión de damas. Esta semana tendremos cena de hombres. No olviden nunca que las reuniones son irrepetibles, ¿verdad? Irrepetibles. Vale la pena participar de cada una. El Señor prepara para nosotros comida, ánimo, aliento. Así que aprovechémosla. Segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a invitarles a ponerse de pie. Leemos del versículo 3 al versículo 15. Luego permanecemos de pie. Oramos, pedimos al Señor su ayuda en el tiempo de la predicación. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por poder congregarnos esta mañana, el primer día de la semana, el día que nos recuerda que el Señor Jesús se levantó de entre los muertos. Muchas gracias, Señor, por su obra completa, su muerte, su sepultura, su resurrección. El hecho de que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hechos gloriosos, una obra perfecta, planeada desde la eternidad, llevada a cabo en conformidad con tu voluntad hasta el más mínimo detalle y con resultados excelsos, gloriosos, sublimes. Muchas gracias, Padre. Gracias por poder cantar, gracias por poder abrir ahora nuestras Biblias. Pedimos que aquietes nuestros corazones, que no nos distraigamos ni que seamos motivo de distracción para otros también mientras escuchamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Hemos estado insistiendo al considerar el primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro que todo cristiano ha recibido en la salvación todo lo que necesita para vivir una vida piadosa. Nosotros debemos ampliar nuestro concepto. Por lo general, en nuestros primeros tiempos en la vida cristiana, lo único que recordamos es que no vamos al infierno, ¿verdad? Lo único que recordamos es que morimos y vamos al cielo con el Señor. Pero la obra de Cristo y la salvación no incluye solamente eso. Con la salvación nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y eso implica que el cristiano no tiene excusas para no vivir de manera que honre al que le salvó. Todo lo que necesita para vivir una vida piadosa, una vida que honre al que le salvó, le ha sido dado.
No es que el cristiano tenga que buscar esas cosas, no es que el cristiano tenga que ganarse esas cosas por nosotros mismos o generar esas cosas por nosotros mismos, sino que lo tenemos al estar en Cristo. Y como señalamos el domingo pasado, eso que nos ha sido dado con la salvación no es algo, es alguien. Por su divino poder, el Espíritu Santo de Dios nos ha sido otorgado. Y en Él y con Él y por su ministerio disfrutamos de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El 18 de noviembre del año 2013, la CNN dio a conocer esta noticia. Hombre de Nueva York muere tratando de establecer un nuevo récord de buceo sin tanque. Hay una categoría dentro del deporte del buceo, se llama apneísmo. Tiene que ver con apnea, ¿verdad? No respirar o aguantar la respiración. Ese hombre de 32 años esperaba llegar a 72 metros de profundidad con una sola bocanada de oxígeno que tomó antes de sumergirse, sin un tanque auxiliar y sin ayuda de aletas ni de ningún otro tipo de equipamiento. Lo logró, llegó a los 72 metros de profundidad, pero cuando salió a la superficie, unos pocos minutos después, murió. Venció el récord, logró el récord, pero perdió la vida. Lo logró, pero a un costo muy alto. No son pocos los que se esfuerzan por ser mejores personas. No son pocos los que se esfuerzan tratando de mejorar su vida moral, ignorando que no tienen en sí mismos los recursos adecuados. Puede que logren algún progreso en la conducta, pero no pueden hacer nada con sus tendencias naturales. Uno quizás aprende a saludar un poco más amablemente, aprende a contar hasta 1000 antes de explotar en ira, ¿verdad? Aprende a sobrellevar alguna molestia que le resultaba hasta ese momento insoportable. Puede trabajar, como se dice ahora, puede trabajar sobre aspectos de su carácter, pero ¿qué de la envidia? ¿Pero qué de la codicia? ¿Pero qué de la lujuria? ¿Pero qué de la malicia? ¿Pero qué del engaño? ¿Pero qué del egoísmo? ¿Cómo trabajar esas cosas? Imposible. Nosotros no tenemos recursos naturales contra esas tendencias de nuestro corazón, contra ninguna de ellas. No podemos vencerlas por nosotros mismos. Pero el cristiano sí. El cristiano ha recibido de Dios una nueva naturaleza, lo dice ahí el versículo 4, por medio de las cuales nos ha sido dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Nos ha sido impartida con la salvación una nueva dinámica, una nueva fuente, una nueva naturaleza. Y de esa naturaleza sí pueden brotar naturalmente los hechos de piedad, los hechos de devoción, la vida santa. La vieja naturaleza, la carne, el pecado, el viejo hombre, da lugar a la impiedad. Pero la nueva naturaleza, el nuevo hombre, el Espíritu Santo de Dios, obrando y controlando nuestro ser, da como resultado la piedad. Hechos de devoción a Dios, no sin lucha, porque ambas naturalezas son antagónicas. Hay enemistad entre ellas, se oponen, pero tenemos la posibilidad y la certeza de que hemos sido equipados para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Si quienes permanecen debajo del agua, o mejor dicho, si quieres permanecer debajo del agua sin el equipo adecuado, la fuerza de voluntad no te es suficiente. Si quieres permanecer debajo del agua sin la ayuda y el equipo adecuado, la fuerza de voluntad no te será suficiente. Necesitas el equipo adecuado y el conocimiento adecuado para esa empresa. Equipo y conocimiento. Esta es una certeza bíblica, hermanos. El cristiano tiene, ha recibido la capacidad adecuada para una vida piadosa.
no en sí mismo, no por sus esfuerzos, sino que le ha sido otorgado. Nuestro texto de hoy es a partir del versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora es interesante, hermanos, si nunca lea un texto fuera de su contexto, que si nosotros empezamos a leer desde el versículo 5, vosotros también por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y seguimos con la lista. Si empezamos a leer ahí, podríamos llegar a la conclusión de que se está hablando de un ejercicio de autosuperación cristiano, ¿no? De autosuperación, de esfuerzo propio. Pero el pensamiento de Pedro no comienza en el versículo 5, sino que el pensamiento de Pedro comienza a desarrollarse en el versículo 3. Hablando precisamente de lo recibido. No se habla aquí de un esfuerzo moralista, no se habla aquí de un esfuerzo propio, se habla de un esfuerzo que tiene base en lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús en la salvación. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y ya hemos hecho hincapié que ese cómo podría leerse o traducirse o parafrasearse como debido a qué. Debido a que todas las cosas nos han sido dadas, debido a que todas las cosas les han sido dadas a ustedes, dice Pedro, esfuércense por añadir a la fe virtud. Y así sigue la lista. Debido a que ustedes han recibido de Dios la capacidad por el Espíritu Santo de vivir una vida piadosa, ustedes hagan uso de esas capacidades recibidas y esfuércense por añadir cualidades a la fe. En los versículos 3 y 4 tenemos entonces el fundamento de la demanda, y en los versículos 5 al 7 tenemos la demanda del esfuerzo. La demanda del esfuerzo, versículos 5 al 7. La primera cosa que prestaremos atención en esos versículos es ¿a quién se le hace esta demanda? Cuando dice vosotros también, ¿quiénes son esos vosotros? ¿Sobre quién es puesta la demanda? Probablemente al oír la demanda del esfuerzo, ¿verdad? Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir, probablemente al oír la demanda del esfuerzo que hace Pedro aquí, recordemos por ejemplo el esfuerzo requerido a Josué, ¿verdad? Los miércoles, hace varios miércoles atrás, se consideró las demandas que Dios puso sobre Josué cuando él estaba a punto de guiar al pueblo de Israel en la conquista y el reparto de la tierra prometida. Mientras él se preparaba para guiar al pueblo en la conquista de la tierra prometida, él oyó estas palabras de la boca de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y por lo general es la parte final la que más recordamos, ¿no? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero eso no es lo que dice el versículo. Muchos creyentes han encontrado aliento pasando por Josué 1:9 una y otra vez. Es probablemente uno de los versículos que la mayoría de los creyentes conocen de memoria. Pero no nos damos cuenta a veces que ahí también hay una exigencia, pero que esa exigencia está establecida sobre un fundamento. ¿Verdad? Hay una exigencia para Josué establecida sobre un fundamento. Lo más importante es, como Dios está contigo, esfuérzate. A nosotros nos encanta pensar que Dios está con nosotros. Y generalmente esa es la parte del versículo que más amamos. Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vaya. Amén, decimos. Ahí está. Pero hay una exigencia sobre esa demanda.
Esfuérzate y sé valiente. Si no tenemos esa certeza, si Josué no hubiera tenido esa certeza de que Jehová su Dios estaría con él todos los días en todo lo que emprendiera, todo esfuerzo de parte de Josué hubiera sido inútil, hubiera sido vano. Ustedes pueden examinar a lo largo del libro de Josué y seguramente lo vamos a ver, diferentes tácticas del enemigo para desalentar a Israel en la conquista. Diferentes obstáculos, diferentes estrategias, diferentes maneras de presentar batalla contra el pueblo de Dios. Si Dios no hubiera estado con ellos, jamás hubieran podido conquistar la tierra. Pero Dios peleaba por ellos. Y esa certeza de parte de Dios les dio ánimo para el esfuerzo. La labor encomendada por Dios a Josué era imposible de alcanzar sin la ayuda de Dios. Pero Dios les aseguró su presencia. Él debía esforzarse y así fue. La tierra fue conquistada, la tierra fue repartida. Pero lo que sale de allí es que la promesa de Dios no anuló la necesidad de esfuerzo. No anuló, yo estoy contigo, sí. Yo voy donde tú vayas. La tierra es de ustedes, yo ya se las he otorgado. Pero las certezas dadas por Dios no anulaba la necesidad de esforzarse. Y el hecho de que había un esfuerzo, de que había que hacer un esfuerzo, no hacía innecesaria la ayuda de Dios. Las dos cosas van juntas. Eso es importante. La promesa de Dios no anula el esfuerzo. Y el hecho de que había un esfuerzo no anulaba, no hacía innecesaria la ayuda de Dios. En base a la certeza debía haber un esfuerzo. Así funcionó. Y aquí Pedro le está hablando a creyentes. ¿A quién es la demanda? En el versículo 1, ahí lo consideramos detenidamente hace varios domingos atrás. Simón Pedro, dice 2 Pedro 1:1, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A ellos se está hablando, a quienes han alcanzado una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Ustedes han recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder. Y son ustedes los que deben esforzarse, poniendo toda diligencia por eso mismo, para añadir a la fe virtud. Todo lo que necesitan para la vida piadosa les ha sido otorgado. Ahora esfuércense, añadan, sean diligentes. Por supuesto, lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario. La salvación del cristiano aquí no está en juego en 2 Pedro capítulo 1 y en ninguna porción de la Escritura. La salvación del cristiano no está en juego. Su condición de justo no está en juego, pero sí su crecimiento, pero sí su proceso de santificación y sí su firmeza. Fíjense que si añaden estas cosas y lo hacen con abundancia, ¿cuál es la promesa del versículo 10 ahí en 2 Pedro 1? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La falta de firmeza en la fe, el ir y venir en el ánimo, el ir y venir en la fidelidad, el ir y venir en la vida cristiana, está determinada por la falta de crecimiento, por la falta de esfuerzo. Pedro está advirtiendo a los creyentes, van a ser colocados bajo la influencia de los falsos maestros. Él no les dijo, y no en desmedro de nada, vayan al instituto bíblico para aprender sectas falsas, estudien que creen los adventistas, los mormones, los falsos testigos, estudien que creen para poder rebatirlos y estar armados contra ellos. Pedro no da esos remedios contra el peligro de la falsa doctrina. ¿Cuál es el peligro, la manera de enfrentar y permanecer firmes frente a la falsa doctrina? El crecimiento espiritual.
Él habla acá de no caer jamás al comienzo del libro, de la carta, y cierra la carta con lo mismo, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de Cristo. Ahí está. A los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, no se duerman con la verdad de que no van al infierno, no se duerman con la verdad de que pasarán la eternidad en la presencia de Cristo, no se duerman pensando que ustedes no estarán ante el gran trono blanco, no se duerman con esas verdades, crezcan en la fe, añadan a la fe virtud, esfuércense en crecer, porque de lo contrario pueden ser presa fácil de la falsa doctrina, del engaño de los falsos maestros. No pensemos que por estar en una posición delante de Dios que no será alterada por nada, no es necesario en la vida diaria ningún esfuerzo para crecer. Deleítate en la justificación, pero esfuérzate en el crecimiento espiritual. Deleítate en la posición que tienes, pero no te duermas en cuanto a la necesidad de crecer. Y eso probado por la experiencia. No me digas que todos nosotros no sabemos que se necesita un esfuerzo para crecer. ¿O acaso tú te despiertas en la mañana solito en la mesa sentado con el café, con la Biblia abierta? Vos no hiciste nada, ¿no? Solito nomás ahí el Señor te tomó de la cama y te trajo, te sentó, abrió la Biblia, te bajó la cabeza, apagó el celular y entonces vos ahí estás. No. Seguro que si te quisiste levantar temprano para leer la Biblia, a algo tuviste que renunciar el día anterior de noche para acostarte más temprano. A algo tuviste que renunciar para poder levantarte antes, para tener la mente despierta y tener el ánimo para buscar al Señor en la Escritura. Y luego tuviste que arrastrarte de la cama porque parecía que en vez de sábanas tenías pesadas cadenas sujetándote ahí para que no te levantes y busques al Señor en las primeras horas del día. Sabemos que se necesita esfuerzo. Es así, la experiencia lo prueba. Yo soy salvo, no sé si tengo ganas de leer la Biblia, el Señor me guía. No, papina, es eso. Esfuerzo. Lo sabemos, nosotros sabemos que crecer, que cultivar la vida espiritual demanda esfuerzo. Eso demanda un esfuerzo de nosotros. Te apoyas en las certezas y te esfuerzas. El cristiano no vive con el temor de perder su salvación. Eso no puede pasar. El cristiano no vive con la incertidumbre de si habrá hecho lo suficiente para conservar lo que se le ha dado. Lo que es suyo en Cristo es eterno. El cristiano no vive con la sospecha de que le falta algo y que en algún momento Dios se lo va a reclamar. No, el cristiano vive con certeza en cuanto a su salvación. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 13. El cristiano vive con la certeza en cuanto a lo completo de la obra de Dios. Lo que Dios empezó lo va a cumplir, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todas estas certezas están en la Escritura. Tengo vida eterna. El día que Dios cambie su perspectiva, su consideración, su concepto, su complacencia de Cristo y de su obra, ese día yo puedo perder mi salvación. Pero eso no pasará jamás. Jamás pasará. Yo tengo esa certeza, pero esa certeza no me exime de esfuerzo. Dios demanda esfuerzo de ti y de mí, no para ser salvos. Debemos añadir a la fe. Debemos añadir a la fe. La palabra añadir, que es la demanda que se pone sobre los creyentes o a quien se les está hablando allí,
Es una palabra muy interesante. El domingo pasado mencionamos que lleva la idea de un avance, la palabra añadir, la idea de un avance, de un proceso continuo con el propósito de alcanzar un objetivo. No es ir por ir, sino ir con esfuerzo hacia un objetivo, como el avance de un ejército. También implica suplir en forma generosa. Así que implica avance hacia un objetivo y suplir en forma generosa. Uniendo esos dos conceptos, se establece que el avance de un ejército necesita de que él supla generosamente todo lo necesario para hacerlo posible. La provisión de suministros es indispensable en la guerra, ¿verdad? Lo que viene detrás del ejército que avanza. Hay que cuidar la retaguardia, por ahí llegan los suministros, llega la medicación, llegan los alimentos, llega la ropa, llegan las armas, llegan los repuestos, llega el combustible. Importantísimo cuidar eso, ¿verdad? Para el avance de la fuerza, para conquistar nuevos terrenos, para conservar, ¿verdad?, el terreno conquistado. Por eso cuando una nación está en guerra, empieza a haber racionamiento para la población común y empiezan a aumentar los impuestos, porque hay que alimentar al ejército, hay que alimentar a las fuerzas, hay que suministrar a los que están avanzando. Y aquí Pedro exhorta a sus lectores que equipen sus vidas con estas virtudes. Y ese equipamiento no se debe limitar al mínimo, sino que debe ser abundante y generoso. Avancen en el desarrollo de estas cualidades, pero no un avance mínimo, un desarrollo generoso de estas cualidades. Pedro anima a los lectores a no contentarse con nada menos que la vida más preciosa y más espléndida. Fíjense lo que dice el versículo 8. Si estas cosas están en vosotros y, ¿qué dice? Abundan. Abundan. Tienen que abundar estas cualidades. Debemos avanzar, debemos crecer, debemos añadir, pero no un poquitito de cada cosa. Un crecimiento generoso, amplio, profundo, abundante. Eso es lo que Pedro está diciendo allí. Apliquen, dice Pedro, toda su energía en desarrollar sobre el fundamento de la fe abundantemente estas cualidades. Esfuerzo y abundancia. Pongan todo su esfuerzo en añadir a la fe estas cualidades en forma abundante. Si no hay fe, no se puede añadir nada. ¿A qué le vamos a añadir si no hay fe? Por eso la demanda, ¿a quién es? A los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, escribe el apóstol. Esta es una demanda a aquellos que tienen la fe bíblica, la fe que salva, la fe que nos une a Cristo, en una unión vital, íntima, espiritual, de tal manera que yo estoy en Él y Él está en mí, y participo continuamente por el ministerio del Espíritu de su vida de resurrección. Eso es, para ellos, no es una demanda impuesta al que no cree, no es una demanda impuesta al que finge creer, es para aquel a quien se le ha otorgado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, la segunda cosa que miramos aquí en 5 al 7, ¿cuál es la demanda? Ya vimos el esfuerzo de la demanda. ¿A quién se hace esa demanda? Añadir. ¿Cuál es la demanda? Que se añadan a la fe estas cualidades. Dice, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Virtud. Esa es la primera cosa que hay que añadir a la fe. Virtud. Es una palabra rara, pero la palabra lleva la idea de hacer bien en forma excelente aquello de lo que somos capaces. Eso es el significado de la palabra virtud. Hacer bien en forma excelente aquello de lo que somos capaces. ¿Eres plomero? Sé virtuoso. Haz lo mejor aquello que tú puedes hacer. ¿Eres maestro?
o maestra, sé virtuosa, sé excelente, haz de lo que sabes hacer de la mejor manera. Eres predicador, sé virtuoso, sé excelente, haz lo que el Señor te ha llamado a hacer de la mejor manera. Eres ama de casa, estás criando hijos, sé virtuosa, haz lo mejor de la mejor manera aquello que el Señor te ha ordenado o te ha encomendado hacer. Desarrolla lo que eres y sabes al máximo. Sé virtuoso. Ese es el significado. Por eso decimos, los virtuosos en el violín son los que tocan mejor que nadie el violín. Los virtuosos en el piano son los que tocan mejor que nadie el piano. El mejor, el excelente, el que hace lo que sabe hacer de la mejor manera. ¿Conoces a Cristo? Dale a conocer en forma excelente. Condúcete de acuerdo a la relación que tienes con Él. Crece abundantemente en dar testimonio de la excelencia de Cristo. Hermanos, nosotros como cristianos en oportunidades somos tentados a dejar de cuidar los pequeños detalles de la vida diaria. No mostramos en todo la excelencia y en cosas que debemos mostrarlas. ¿Eres cristiano? Sé excelente. Cuida estas cosas y todas las cosas de tu vida hasta en el más mínimo detalle. Cuida tu pudor. Cuida la forma que saludas. Cuida tu mirada. Cuida tu vocabulario. Cuida tu puntualidad. Cuida tu aspecto. Cuida el orden de tu hogar. Cuida estas cosas. En todo manifiesta decoro, manifiesta orden, manifiesta disciplina, manifiesta equilibrio, manifiesta amabilidad, manifiesta reverencia. ¡Qué desafío! Ser virtuoso es lo contrario a ser mediocre. Añade a la fe virtud. Cualquier cosa que hagas, cualquier aspecto de la conducta, en eso sé excelente. Hazlo de la mejor manera para la gloria de Dios. De esa manera cuidamos el testimonio, adornamos la doctrina, ponemos el marco adecuado para el mensaje del Evangelio. Añadir a la fe virtud. Lo segundo que hay que añadir ahí en la demanda es conocimiento. La palabra es gnosis con G. No se refiere al conocimiento profundo, a la teología profunda, a las primeras causas, sino al conocimiento práctico. Añade a la fe virtud. Sé excelente en tu conducta. Sé excelente en cada aspecto de tu conducta. Y añade a eso conocimiento. No se puede ser excelente en todo aspecto de la conducta si no conocemos la Escritura. Y si no sabemos aplicar los principios de la vida diaria a cada detalle, los principios de la Biblia a cada detalle de la vida diaria. Conocimiento es la habilidad de poder aplicar el conocimiento de lo profundo a lo sencillo de la vida diaria. Es casi como un sentido común bíblico. ¿No tienes plata? No compres. ¿Te hace mal? No comas. Así de sencillo. La compañía de tal persona te perjudica o te empobrece, no te juntes con ella. Si te acuestas tarde el sábado, te cuesta levantarte para venir a la reunión del domingo y tener la mente despejada, acuéstate temprano. El ejercicio de cierto hábito o costumbre ofende a tu esposa, no lo hagas. Ya sabes que dentro de poco vas a tener que enfrentar un desafío determinado. Prepárate a tiempo. Conocimiento práctico. Todas esas cosas que acabo de decir tienen fundamento en principios del libro de Proverbios. Y ya sabemos que el libro de Proverbios es el libro de la sabiduría práctica. ¿Verdad? Maravilloso. Conocimiento aplicado a la vida diaria. Por supuesto, al creyente le debe importar crecer en la habilidad de aplicar el conocimiento bíblico a las diferentes situaciones de la vida diaria. Así que pone toda diligencia en conocer la Biblia. Pone todo esfuerzo por aprender a aplicar ese conocimiento a la vida diaria.
El conocimiento que nos equipa para resolver y para decidir en medio de las circunstancias. Te va a ayudar a resolver cuando surjan conflictos en tu trabajo. Te va a ayudar a elegir bien tus amistades. Te va a ayudar a llevar muy bien adelante tu noviazgo. Te va a llevar a elegir bien cómo te vistes. Te va a ayudar a escoger bien cómo te entretienes. Hasta qué fotos subes a las redes. En todo aspecto de la vida diaria. Ese conocimiento bíblico va a venir en tu auxilio. Conocimiento. ¿Tú sabes aplicar el conocimiento bíblico a las diferentes situaciones de la vida? ¿Tienes conocimiento bíblico o andas a ciegas tomando decisiones así porque lo hacen los demás o porque lo visten tus padres o porque se te da la gana o porque parece que es lo más simpático? Pedro dice, esfuércense, añadan a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Esas cosas deben estar en un cristiano y en abundancia, excelencia, sentido común bíblico. ¿Qué imagen ofrece un cristiano que no tiene estas cosas? Dice el versículo 9, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tristísima la imagen que da un cristiano. Y a veces por la forma que los cristianos hablamos, la forma que los cristianos nos vestimos, la forma que los cristianos resolvemos los problemas, le decimos a los demás, no conocen la Escritura, no tienen sentido común bíblico, no saben aplicar los principios de la palabra de Dios a la vida diaria. En tercer lugar, Pedro dice a los creyentes allí y también a nosotros que debemos tener dominio propio. Dominio propio. Los griegos hablaban mucho de esa cualidad. Lleva la idea de tener las riendas de uno mismo. Y no es casual que siga al conocimiento. No es casual porque en un cristiano los deseos y los impulsos deben estar sometidos al conocimiento bíblico. Dominio propio. No corro ni reacciono desesperado ante cualquier conflicto, ante cualquier desacuerdo, ante cualquier contramarcha, ante cualquier imprevisto, ante cualquier frustración, ante cualquier ofensa, sino que empleo el conocimiento que tengo y me obligo a actuar de acuerdo a eso, aun cuando por dentro esté deseando hacer cualquier otra cosa. ¿Es fácil? Ni ahí. Pero todas las cosas nos han sido dadas para la vida y a la piedad por su divino poder. Tengamos en cuenta lo que implica aquí, hermanos queridos. Acá no se está hablando de erradicación. Acá no se está hablando de arrancar. Acá no se está hablando de exterminar. Acá no se está hablando de que los deseos, impulsos y tendencias naturales desaparecen. No. Al hablar de dominio propio se habla de gobierno y control sobre ello. Eso es. Seguirás deseando hacer lo malo. Seguirás deseando tener esas reacciones. Seguirás manifestando esos impulsos. Pero te debes obligar por el poder del Espíritu de Dios, poniendo toda diligencia en el esfuerzo, a controlar y a que esos impulsos te obedezcan a ti y no tú a esos impulsos. Dominio propio. Hay gente que dice, no puedo refrenar mis ganas de matarlo. No sé cómo pude refrenar mis ganas de estamparlo contra la pared. No puedo refrenar mis ganas de comer. No puedo refrenar mis ganas de insultar. No puedo refrenar mis ganas de fumar. No puedo refrenar mis ganas de fornicar. No puedo refrenar mis ganas de drogarme. Y usted ponga en la lista lo que quiera. Bueno, un incrédulo puede ser que hable así, pero un creyente, si habla así, miente. Si dice no puedo, en realidad debería decir, no quiero. No quiero. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Yo puedo. No que yo puedo, ¿no? El Señor me da la capacidad. Puedo, esforzándome.
desarrollando dominio propio, haciendo uso de lo que se le ha otorgado al ser unido a Cristo. ¿Cuántos en el mundo se andan jactando de su falta de control? Anoche me emborraché, anoche me peleé. ¿Cuántos se andan jactando por la falta de control? Van contando como trofeos sus derrotas ante cosas que ejercen control sobre ellos. Se creen muy fuertes, se creen muy capaces, se creen muy dueños de sí mismos. En realidad son esclavos de sus deseos, de sus impulsos y de sus tendencias. Pero el creyente debe someterse solo a Cristo. El enojo no puede ser tu amo. La violencia no puede ser tu amo. El vocabulario hiriente no puede ser tu amo. Un cilindro así no puede ser tu amo. Solo Cristo debe ser el amo. Sus impulsos no controlan al creyente. Cristo lo hace desde el corazón y lo equipa para decir no. Debemos crecer en esa cualidad. Dice después que al dominio propio hay que agregarle paciencia. Uno dice, por favor, vamos, cachetada tras cachetada. Ahora paciencia también. Por favor, qué palabra tan incómoda, ¿no es cierto? Paciencia. Bueno, Crisóstomo, se llamaba el de pico de oro, predicador con una habilidad oratoria impresionante. Él llamó a la paciencia la reina de las virtudes. Y hermanos, muy ausente esta cualidad. En un tiempo de frenesí, en un tiempo de búsqueda continua de placer, en un tiempo en que la gente trata de evadir toda posibilidad de sufrir, la Biblia dice que tenemos que ser pacientes. ¿Estás casado con una tóxica? Déjala. El trabajo donde estás es un ambiente tóxico, cambialo. El matrimonio en el que estás es tóxico, abandonalo. Esa es la filosofía de hoy. Nos tenemos que alejar de las personas tóxicas. ¿Sabe? Leí una página web donde hablaba de 7 tips para reconocer a una persona tóxica. Era como leer Romanos 3. Es la descripción del pecador sin Cristo. Egoísta, que no le importan los demás, que habla y dice lo que se le da la gana, que no le importa si lastima. Es como leer Romanos capítulo 3, más o menos. Paciencia es la capacidad de quedarse cuando aumenta la presión. Así que si te casaste con una mujer tóxica, nadie me lo ha dicho acá, vamos a ver. Quédate ahí, ejercita la paciencia. Tu esposo es el tóxico quizás, según ya saben quién, que escribe libros y dice ser pastor. Bueno, quédate ahí, ejercita la paciencia. Me quedo en un compromiso, me quedo en el matrimonio, me quedo en casa, no escapo, ejerzo paciencia. ¿Sabe que un gran mal del día de hoy es el escapismo? Ese es uno de los más grandes males de nuestro tiempo. La gente escapa a la realidad, escapa al sufrimiento, escapa al conflicto, escapa al compromiso. Algo no funciona, se tira. Algo no funciona, se desecha. El matrimonio no anda bien, lo abandono, etc. El trabajo no me gusta, me voy. Es así el tema de hoy, escapar, evadir. Pero el creyente equipado por Dios, fortalecido por el poder del Espíritu Santo, permanece aún en esa situación, bajo presión, porque entiende que esa es una oportunidad ¿para qué? Para glorificar a Dios. Ahí está. Para glorificar a Dios. Todo en nuestra vida está ordenado por Dios con el objetivo de que lo glorifiquemos, le honremos, manifestemos su carácter. Eso es glorificarle, revelar su gloria a través de nuestro carácter semejante al suyo. Hermanos, la fidelidad, la firmeza, la permanencia son cualidades de Dios. Dios no es un Dios que abandona.
Dios se queda a mi lado aún cuando fallo. Dios me soporta, Dios me sostiene, Dios me perdona, Dios me acompaña, no se escapa de mí. Yo tampoco debo hacerlo. Segunda Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece, Él se queda ahí. Quedarse aun cuando las cosas no sean como deben ser. Tengo su naturaleza en mí y la ejercito y desarrollo esa paciencia. Añado a mi fe paciencia, no resignación. Oh, bueno, es lo que me tocó. Es paciencia, que es activa. Desarrolla, hermano, la capacidad de permanecer bajo presión. Eso se aprende. ¿Sabe cómo se aprende? No leyendo la Biblia, estando bajo presión. No escapes de la presión. Ni en casa, ni en el trabajo, ni en el barrio, ni en la iglesia. Aprende, desarrolla la paciencia. Cuando viene una situación de presión, ¿sabe qué deberíamos mostrar? Gozo. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os hacéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ahí está. No porque somos locos o masoquistas y, ¡ay, estoy sufriendo, qué bueno! No, estoy sufriendo y tengo la capacidad de desarrollar paciencia. A la paciencia sigue la piedad. Avancemos rápidamente, nos quedan unos minutos. Literalmente, piedad significa semejanza a Dios. La palabra define a quien tiene una correcta relación con Dios y con los demás. El piadoso es consciente de su lugar en relación a esos dos puntos de referencia, Dios y otros. Vive bajo Dios y se conduce con cuidado. Y vive con otros y se conduce con prudencia. Eso es. Por eso en Hebreos, el final de la carta, el escritor dice, Señor, guarda mi disposición de corazón. En otras partes, procuro hacer lo bueno delante de todos. Procuro agradar a Dios y procuro no ofender a nadie. En relación con Dios, vivo bajo Dios y me conduzco con cuidado. Y vivo con otros y me conduzco con prudencia. Quizás reverencia sea una mejor definición. Y tomar esa cualidad, tener esa cualidad, hace que la persona se distinga. Una persona piadosa, una persona reverente, vive por encima de lo intrascendente. Una persona piadosa, una persona reverente, no se alegra ni se enreda en lo nimio, en lo vano, en lo fútil, en lo que no tiene importancia. Vive para lo eterno y vive para lo trascendente. Su mirada está más allá de lo superficial. No está atado a las cosas sin importancia o de menor importancia que atan a otros. El piadoso no está atado a las mismas cosas que atan a los demás. Pablo recomienda ampliamente la piedad en un contexto donde él advierte sobre el materialismo en 1 Timoteo capítulo 6, ¿verdad? Pablo le habla a los pobres, Pablo le habla a los ricos y Pablo le habla a los que quieren enriquecerse y ata toda su exhortación con la piedad. Gran ganancia es la piedad y unida al contentamiento, ni le digo. Reverencia, cuidado, prudencia, unida al contentamiento es una cualidad magnífica. También Pedro dice que a la piedad hay que agregarle afecto fraternal y eso define el amor entre hermanos, es la traducción de la palabra Filadelfia. Y no es poco interesante que se mencione luego de la piedad, ¿sabe por qué? Porque en oportunidades podemos pensar que seríamos mejores creyentes si no fuera por los demás. Y aún si no fuera por la familia. Si yo hubiera crecido en otra familia, yo sería un mejor creyente. Llegamos a pensar que para ser piadoso hay que reducir el trato con otros al mínimo. Por eso algunos piensan que para ser un mejor cristiano hay que ser soltero, porque eso lo libra de muchas responsabilidades. No es eso lo que dice la Escritura en ningún lugar de la Biblia.
Hay quienes piensan que los demás son una intromisión para la vida espiritual. Ven a los demás como enemigos para su disciplina en la lectura bíblica, disciplina en la oración, disciplina en la meditación. Es mi familia. Si no tuviera familia, si viviera solo, entonces sería mejor creyente, podría dedicarme mejor a los ejercicios espirituales. Pero acá dice el afecto fraternal. Trata bien a los demás. No los alejes, ministralos, sirve. Hay quienes están tan atraídos por lo eterno que no atienden lo terrenal. Hay quienes piensan que pueden ser un buen creyente sin ser un buen esposo. Imposible. Epícteto, que era un filósofo griego, consideraba que él era más útil al mundo como filósofo que si hubiera producido 2 o 3 mocosos. Eso decía él. Tomando a la familia como un obstáculo para la vida espiritual. Pero Pedro dice, afecto fraternal. Hay algo que está mal cuando pensamos que las personas entorpecen mi vida espiritual. Debemos crecer en el afecto fraternal, el amor de hermanos, el amor entrañable, el considerarlos, ministrarlos, servirlos, extenderlos para promover su crecimiento espiritual. Y la joya de la corona, el vínculo más alto, el amor. Y al afecto fraternal, amor. Es fácil tener afecto fraternal, porque el afecto fraternal tiene que ver con los que conocemos, pero el amor incluye a todos. Incluido, baja la repetición, los enemigos. Incluso los enemigos. Los que nos tratan mal. El afecto del cristiano debe ser tan amplio como el amor de Dios que incluye a todos. Los chicos cantan en la escuela bíblica que el amor de Dios es tan alto que no te podés escapar para allá, y tan ancho que no podés ir tan bajo. Es verdad, el amor de Dios incluye a todos. Así debe ser nuestro amor. El amor del que habla Pedro no depende de una inclinación del ánimo, sino que depende de decisiones de la voluntad. Cuando viene un mendigo a la puerta de mi casa, no lo conozco, me dice, por favor, ¿me puede dar algo de comer? Y yo le doy algo de comer. No necesariamente estoy sintiendo amor, pero estoy actuando en amor. Eso es lo que se espera que hagamos. ¿Amor es eso? Eso es lo que Dios espera de nosotros. No necesariamente sentir, pero actuar en amor. Y en eso debemos crecer. Y debemos crecer. ¿Por qué? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿A quién se hace esta demanda? A los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro. ¿Cuál es la demanda? Añadir con toda diligencia, con esfuerzo, a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Si estas cosas están en ustedes y abundan, llevarán una vida fructífera. Si estas cosas están en ustedes y abundan, tendrán firmeza en la vida cristiana. Estarán equipados para rechazar el error. Probablemente te sientas abrumado al leer y al considerar lo que Dios espera de ti. Estas demandas que se ponen sobre ti puede que te hagan sentir abrumado. ¿Sabe por qué? Puede que te sientas abrumado porque en el fondo todavía sigue pensando que lo tienes que hacer por ti mismo. Pero tienes que entender que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas por su divino poder. Dios sabe que tú no puedes por tu propio esfuerzo. Por eso te dio la capacidad sobrenatural por su Espíritu, para que puedas atender sus demandas. Puede que te sientas abrumado porque todavía dudas de las certezas de la Escritura. No dudas, sabe que en el fondo del problema y de muchos de nuestros problemas está la incredulidad. Si Dios dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, créelo, confiésalo, recíbelo, ejercítalo, esfuérzate. Eso es. Suponte que alguien
abre una cuenta bancaria abultada para ti, millones de dólares, y luego te dice, es tuyo, úselo como quieras. Y usted empieza a pensar en todo lo que querría comprar, pero de repente dice, no, eso es mucho. ¿Cómo voy a gastar? Es horrible, no. Pero si tiene el dinero, ¿por qué no lo puede usar? ¿Por qué no lo compraría? Dios te ha equipado con todo lo necesario para la vida y a la piedad, para manifestar virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Entonces hazlo. Cuando necesitas ejercitar más de esas cualidades, confía y esfuérzate y saldrá bien. No serás defraudado, saldrá bien. Tendrás una vida digna, fructífera, firme en el Señor Jesús. Tenemos que crecer en eso. 3 cosas para meditar como conclusión o aplicaciones. Primero, si tú no has sido llevado a Cristo por el poder del Evangelio, este mensaje que escuchaste no es para ti. Si tú no eres creyente, si no te has arrepentido de tus pecados y no has sido a Cristo en fe, este mensaje que acabas de escuchar no es para ti. No es a ti que Dios dice, añade, esfuérzate, pon toda diligencia, porque tú no tienes que reformar tu conducta. Lo que necesitas es nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Este mensaje no es para ti. Arrepiéntete y cree al Evangelio. Pero si tú has sido llevado a Cristo por el poder del Evangelio, este mensaje sí es para ti. A ti sí Dios te dice, añade, esfuérzate, pon toda diligencia. ¿Quieres saber si estás creciendo? Mírate en este espejo frecuentemente. Pregúntale a los que están en tu casa sobre todo, ¿cómo me ves? Y aguántese después. ¿Cómo me ves? ¿Estoy creciendo en esto? ¿Estoy creciendo en virtud? ¿Estoy creciendo? Anímate. Y pon esfuerzo en él. Y la tercera cosa, no hay duda, hermanos y amigos, solo la fe bíblica produce vida. Solo la fe bíblica produce vida. No es lo mismo ser alguien que asiste a la iglesia que alguien que vive piadosamente todos los días, en todo lugar, en todo aspecto. No es lo mismo ser religioso que ser piadoso. No es lo mismo. El conocimiento de Cristo, la operación de su divino poder, es lo que impulsa el esfuerzo por desarrollar un carácter maduro que honrará al que nos salvó. Solo se puede añadir a estas cosas a la fe que nos une al Señor Jesús. Oremos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de considerar estas verdades. Úsalas en nuestros corazones. Haznos pensar, meditar, reflexionar. Quizá tenemos nuestros propios parámetros de crecimiento, pero que vayamos a este pasaje con frecuencia. Que preguntemos a quienes están a nuestro alrededor. ¿Estoy creciendo? ¿Ves que añado? ¿Necesito esforzarme más? Y por supuesto, sobre todo, preguntártelo a ti. Y tú hablarás a nuestro corazón por tu palabra y nos harás saber nuestra verdadera condición. Señor, no permitas que ninguno aquí se confunda con lo que es ser un cristiano y con las demandas que aparecen en este capítulo. Si hay alguien que no ha ido a Cristo en arrepentimiento y fe, trae convicción a su corazón de su necesidad de salvación. Obra en ellos, concédele que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y si hay algunos que profesan ser cristianos pero no están creciendo, estas cosas no están en sus vidas, no abundan, redargúyelos, llévalos al arrepentimiento y que comiencen a obedecer. Comencemos a esforzarnos por añadir a la fe estas cualidades. En el nombre de Jesús, confiamos en el poder de tu palabra.